Buenas tardes. La Real Academia, fiel a su tradición de celebrar el Día del Medio Ambiente, pues este año también vamos a tener un conferenciante y ya saben ustedes que se celebra siempre próximo al Día Mundial del Medio Ambiente, normalmente el primer jueves del mes de junio. También nuestra idea es tratar de enfocar el medio ambiente desde diferentes puntos de vista y por eso el año pasado, participó un catedrático de ecología y este año va a ser un profesor de ingeniería forestal para dar una visión diferente. Se trata en concreto de Miguel Ángel Herrera Machuca. Miguel Ángel Herrera Machuca nace en Santiago de Chile y posee una doble nacionalidad española y chilena. Realiza estudios de ingeniería forestal en la Universidad de Chile y ese título posteriormente lo homologa por el de ingeniero de montes de España. En 1985 defiende su tesis doctoral en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, siendo el presidente de su tribunal el doctor César Nombela, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. A lo largo de los años ha sido beneficiario de diferentes tipos de becas, tanto de la FAO como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. De septiembre de 1990 a septiembre de 1992 disfrutó de una beca postdoctoral en California en el System Ecology Research Group de la San Diego State University. En el año 1993 ya se incorpora como docente a la Universidad de Córdoba en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. En la actualidad es profesor titular de Universidad del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba. Sus líneas de investigación se enmarcan dentro de la gestión forestal sostenible, la gestión de paisajes y la restauración de paisajes forestados. Su actividad investigadora se ha traducido en la dirección de 23 tesis doctorales que han sido todas calificadas con la máxima calificación y ha recibido de la Agencia Nacional de Evaluación 4 sesenios de investigación. Su actividad docente dentro de la Universidad de Córdoba se asocia al grado de Ingeniería Forestal, al grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, al máster universitario en Ingeniería de Montes, al máster universitario en Gestión Ambiental y Biodiversidad, al máster universitario en Gestión del Patrimonio desde el municipio y al programa de doctorado de Recursos Naturales y Gestión Sostenible. Otros méritos a destacar del profesor Herrera Machuca son que es coordinador del Grupo de Investigación del Silvo Pascicultura, el AGR 221 del Programa Andaluz de Investigación, subdirector de Relaciones Internacionales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma y de Montes de la Universidad de Córdoba desde 1994 a 1998 y desde 2004 a 2008, director académico del Máster de Cambio Global, Recursos Naturales y Sostenibilidad de 2010 a 2018, coordinador del programa de doctorado en Ciencia e Ingeniería Forestal de 2007 a 2010, coordinador y participante de numerosos programas de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el entorno iberoamericano, participación en reuniones internacionales auspiciadas por FAO respecto a la educación forestal superior en el espacio latinoamericano 2008-2009 y coordinador académico del programa de movilidad de posgrado de la Red Agroalimentación, Producción y Sanidad Animal del programa Pablo Neruda 2011 a 2015. Estoy seguro que la conferencia que va a impartir el profesor Herrera Machuca va a ser del interés de todos porque dicha conferencia se titula Gestión Ambiental Sostenible en un Mundo Cambiante. Les dejo con todo ello, con el profesor Herrera Machuca. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco la oportunidad que la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba me da para poder compartir con todos ustedes el tema de gestión ambiental sostenible en un mundo cambiante. La Tierra es un viejo conocido, el planeta tiene 4.540 millones de años y es
la verdad que ha pasado durante muchísimo tiempo pues sin presencia del ser humano. Lo que nosotros veremos será pues desde el Holoceno al Antropoceno. El Holoceno, como todo el mundo pues sabe, son estos 10.000 a 12.000 años desde este momento hacia atrás, en el cual hay participación del ser humano dentro de él. El Antropoceno es un concepto algo más reciente, lo desarrolla el doctor Paul Crutzen, premio Nobel en 1995 de Química, por su importante papel desarrollado respecto a la incidencia de diferentes gases en la capa de ozono del mundo. Él lo define como un periodo que comenzaría pues, a finales del siglo XVIII y que también coincide con el comienzo del diseño de la máquina de vapor en 1784 por James Watt. Posteriormente, este evento se produce en él pues, una aceleración enorme que se genera pues, en la segunda mitad del siglo XX, probablemente como resultado de los finales de la Segunda Guerra Mundial. Lo que señala este premio Nobel es que los efectos que justifican que se llame el Antropoceno, los efectos de la humanidad, es que durante los 3 últimos siglos la población humana se ha multiplicado por 10, alcanzando una cifra realmente enorme de 6.000 millones y suponiendo que en este siglo XXI se alcancen los 10.000 millones de habitantes. Por otra parte, las selvas tropicales han desaparecido a un ritmo pues, elevado, liberando una cantidad de dióxido de carbono y aumentando fuertemente la extinción de muchas otras especies asociadas a estas masas forestales. Por otra parte, el consumo de energía se ha multiplicado por 16 durante el siglo XX, causando pues, 160 millones de toneladas de emisiones atmosféricas de dióxido de azufre al año. Extrañamente, se aplica en la actualidad más fertilizante nitrogenado a la agricultura de lo que se fija naturalmente en todos los ecosistemas terrestres. Al mismo tiempo que se señala pues, a este autor, pues no puedo dejar de mencionar el efecto que tuvo en la sociedad el libro de Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que lo editó en 1962. Ella, a pesar de ser una bióloga especialista en medios marinos, pues realizó un libro en el cual destacaba la importancia que tenía el ser humano, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en la producción de agroquímicos y las consecuencias tan letales que podía tener. De ahí venía ese título que decía que en un momento dado iba a haber una primavera en el cual no iba a haber simplemente pues, vida presente. El medio ambiente es un tema que de pronto pues, nadie sabe si puede participar en él. Sin embargo, hay que recordar, el medio ambiente ha de calificarse como un concepto jurídico indeterminado con un talante pluridimensional y, por tanto, interdisciplinar. Eso según la sentencia del Tribunal Constitucional. De tal manera que todo el mundo, toda la disciplina, son competentes porque estamos hablando de un sistema que es totalmente pues, abierto. El planeta es difícil de entender y tenemos que definirlo de alguna forma. El planeta pues, tiene una superficie de 510 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a 51.000 millones de hectáreas. Por una parte, tiene un 71% de mares y por otra tiene un 29% de tierras. Es difícil cuando son estas cifras tan grandes dimensionarlas a veces, pero si nosotros decimos que la superficie de tierra del planeta sería 290 veces España, a lo mejor queda algo más claro. O si uno dice que 8,65 veces Rusia sería toda la superficie de la Tierra, o si uno señala que 30 veces Rusia sería toda la superficie del planeta, a lo mejor nos permite pues, tener una dimensión de cuáles son las cifras que tenemos. Simplemente señalar que los 5 países con mayor superficie terrestre tienen el 36,9% de la superficie de tierra del mundo. La superficie terrestre son 14.900 millones de hectáreas.
Sin embargo, no todas estas son adecuadas para la vida humana, no todas estas son habitables. Hay una cantidad importante de suelos estériles, del orden de un 19%, eso da unos 2.800 millones de hectáreas, y por otra parte de hielos, en los cuales está la Antártica, que también pues, representa pues, un 10% de superficie, que puede haber vida ahí, que de hecho hay, pero en condiciones que no son las normales. El 71% de tierras habitables son 10.600 millones de hectáreas. De esas, si analizamos desde el Holoceno, podemos imaginarnos hace 10.000 años antes de Cristo, hace 12.000 años, pues el 57% de la superficie estaba cubierta de bosque. Eso alrededor de 6.000 millones de hectáreas, mientras que 4.600 millones de hectáreas estaban representadas por praderas y arbustos. En este tiempo hay indicaciones que señalan cifras muy aproximadas de la población, del orden de 1 a 10 millones de habitantes, repartidos en los diferentes sitios que hubiese pues, esta población. No todos los espacios estaban pues, descubiertos. Dentro de este 71% de tierras habitadas había un 1% de agua dulce a través de ríos y lagos. Lo que nosotros podemos ver aquí podría ser una representación de una vegetación típica de ese tiempo. Los ejemplares que nosotros podemos ver no pueden tener 12.000 años, pero sí eran de bastante alto su origen y su estancia en el planeta. Se trata del género Araucaria, que puede tener pues, ejemplares que pueden vivir 2.000 o 3.000 años sin ningún tipo de problema. Los ejemplares principales que se observan en esta imagen son aquellos que tienen pues, posiblemente entre 1.000 y 2.000 años. Si damos un salto enorme y nos vamos a 1500 después de Cristo, con lo cual hemos dado un salto de casi pues, 15.000 años, pues lo que nosotros tenemos que los bosques no han bajado mucho. Hay un 52% de la superficie de tierra habitable compuesta de bosque. Antes teníamos 6.000 millones de hectáreas y ahora tenemos 6.500 millones de hectáreas. La agricultura ya ha aparecido porque tiene pues, muchísimos siglos y representa pues, un porcentaje de un 3%, y la ganadería, a través de sistemas pastorales también, que han ido ocupando las praderas que existían originalmente, que era un 42%, y que ahora son un 38%. Las poblaciones ya no son tan residuales. El mundo está poblado en muchas extensiones, muchos territorios, y estamos hablando de 400 a 500 millones de habitantes en este momento. Podemos observar un ejemplo de lo que podría ser un cambio de uso de suelo en una imagen que es actual, evidentemente, en el cual nosotros tenemos disponible pues, una información de un ambiente del Amazonas ecuatoriano en el cual ha habido un cambio de sistema forestal, se ha desmontado seguramente para dedicarlo a la agricultura. Si nosotros damos otro salto de 300 años, en el año 1800, en el cual ya tenemos poblaciones que se acercan, son muy cercanas a los 1.000 millones de habitantes, tenemos 980 millones de habitantes, los bosques han caído del 52% a un 50% y son 5.300 millones de hectáreas las que existen. Se ha incrementado el cambio de uso de suelo forestal a suelo agrícola, pasando de un 3 a un 4%, y también se ha multiplicado la superficie de praderas, transformarlas a praderas artificiales a un 9%. Lo que nosotros tenemos ahora son 5.300 millones de hectáreas. Ejemplo de esto es una situación de los Andes de Colombia, en el cual pues, aparecen diferentes manifestaciones de cubiertas forestales en la parte superior, cubiertas de cultivos agrícolas, seguramente café, y después de haber tenido cubiertas de vegetales agrícolas, seguramente por pérdida de producción, se han dedicado en el centro pues, a ganadería. Los tres sistemas, ganaderos, producción agrícola y sistemas forestales, están presentes. En el año 1900, hemos cambiado de siglo,
Hay un 48% de bosque en esos terrenos habitables. Eso significa 5.100 millones de hectáreas. Hay un 8% de cultivos, un 16% de ganadería, un 27% de arbustos que ha ido cayendo. Y la población, 1.650 millones de habitantes. Podemos observar un ejemplo de esta situación en el cual vemos unas praderas artificiales en lo que anteriormente fue un bosque cubierto de vegetación autóctona. Esto es en el centro-sur de Chile, en una pradera que se ha cambiado aproximadamente a comienzos del siglo XX. En 1950, a mitad del siglo XX, solamente hay un 44% de bosque, hay 4.700 millones de hectáreas. 1.200 millones de hectáreas se dedican a cultivos. Hay un 31% de la superficie ahora que se dedica a ganadería y la población son 2.520 millones de habitantes. Podemos encontrar alguna situación similar a lo que se puede haber dado en ese momento, desplazada algo en el tiempo. Lo que se observa es Santa Cruz de Bolivia, en una imagen del año de la década del 70, en otra imagen de la década del 80 y la década del 1000, en el cual se ve cómo una situación forestal ha ido siendo fragmentada para pasar absolutamente a un sector de producción agrícola al cabo de algunas décadas. En el año 2000 ya estamos en un cambio de milenio. Solamente hay un 38% de bosque en las tierras habitables, lo que representan 4.100 millones de hectáreas. Hay 1.500 millones de hectáreas de cultivos agrícolas y 3.400 millones dedicados a ganadería. Y aparece un fenómeno distinto, que hay urbanizaciones que se están entremezclando dentro de los sistemas naturales. La población, como decía, 6.143 millones de habitantes. En la imagen se puede apreciar sistemas naturales en los cuales generan una cantidad importante de problemas, como pueden ser las interfaces urbanos-forestales, en las cuales eventos tales como pueden ser los incendios típicos de ambiente mediterráneo pueden generar importantes problemas a la hora de poder defender esas propiedades en un ambiente tan complejo. Ya ha pasado el tiempo, el año 2018, en el cual tenemos las últimas informaciones, hay 4.000 millones de hectáreas, se ha pasado de estas 6.000 millones de hectáreas que teníamos hace 10.000 años a 4.000, se ha producido una gran cantidad de pérdida, hay un 15% de cultivo, un 31% de ganadería y un 14% que ligeramente ha ido aumentando las praderas y los arbustos. Sigue aumentando los procesos de urbanización y la población se acerca a casi los 7.700 millones. Específicamente son 7.631 millones de habitantes, lo que representa el 55% de ellos en condición urbana. Anteriormente era el 47% y en la década del 50 era el 30%. Posiblemente en décadas anteriores la mayoría de las personas eran de ambiente rural. Ahora la mayoría de las personas son de ambiente urbano. En la última mitad del siglo se ha perdido un tercio de los bosques del mundo, principalmente en ambientes tropicales. Casi la mitad de las tierras habitables se dedican a agricultura. Sin embargo, se produce una paradoja. El 77% que se dedica para agricultura es para alimentar ganado, el 23% restante es para consumo humano. Hay un ejemplo nuevamente de praderas en las cuales hay diferentes manifestaciones de ambientes poblados con árboles y de sistemas de praderas. Todo esto trae como origen nuevos conceptos. Entre estos nuevos conceptos aparece algunos filósofos, entre ellos Thomas Kuhn, en el cual en el año 62 ya hablaba de la estructura de las revoluciones científicas y cómo se producían los cambios de paradigma.
y cuáles eran las razones de estos cambios de paradigma. Y era simplemente que las soluciones que nosotros habíamos ideado para determinados problemas, pues ya no nos respondían, no eran adecuadas a esos problemas. En otras palabras, o de otra forma de decirlo, teníamos una serie de preguntas que las habíamos respondido y de pronto las respuestas estaban tratando de responder a preguntas que eran diferentes. Evidentemente, lo que nosotros tenemos son algunos cambios tremendamente importantes. El cambio climatológico. El cambio climático, evidentemente, tenemos que tenerlo en consideración. No es posible obviar que el ser humano ha tenido una participación tremendamente importante en los últimos siglos, generando las condiciones para que exista un cambio que no corresponde a las condiciones naturales, sino que está incrementado por el efecto del ser humano. Hay cambios sociales, abandono de la actividad agrícola. De pronto, pues la gente no desea trabajar pues, en el campo, no solamente en España, sino que en el resto de Europa y en muchos lugares. La actividad forestal, la actividad ganadera ya no es interesante, de tal manera que se producen espacios en los cuales no hay pues, precisamente personas que trabajen en ellos. Hay cambios económicos que, de acuerdo a diferentes entidades y estructuras, pues se producen pues, diferentes opciones. En el caso de Europa aparecen las políticas agrarias europeas, las ayudas para poder pues, financiar determinadas actividades, las fusiones, las reestructuraciones, una serie de actividades que son cambios de por sí en las actividades económicas tradicionales. Hay cambios culturales. Tal vez los aspectos más importantes pueden ser crear el concepto de multifunción, la multifuncionalidad de los ecosistemas, que al ser complejos pueden tener diferentes pues, funciones que deben ser desarrollados. La creación y el desarrollo del concepto de sostenibilidad. El desarrollo sostenible, que aparece desde diferentes fuentes, con diferentes orígenes, y que se consolida a través del informe de la Comisión Brundtland, a través de lo que se conoce como el desarrollo sostenible. Los cambios tecnológicos, la modernización productiva, que en muchos casos es un aliciente para la mejora de condiciones y en algunos otros casos genera pues, desempleo, de tal manera que tiene aspectos positivos y aspectos que pueden ser pues, contradictorios. Evidentemente hay muchos aspectos que son positivos. Ha habido un aumento de la conciencia ciudadana de la importancia de los recursos naturales y su adecuada gestión. El concepto de gestión sostenible aparece en todas partes. La gestión sostenible debe ser pues, un elemento de referencia a tener en consideración. A veces uno teme que de tanto señalarlo, de pronto quede vacío de contenido. De todas maneras, la humanidad pues, debe ser pues, especialmente preocupada de las funciones ecológicas de los ecosistemas, que los ecosistemas son parte fundamental de la naturaleza y que si los perdemos, perdemos nuestra calidad de vida. Lo anterior, evidentemente, no se puede entender completamente si nosotros no tenemos incorporado los análisis temporales, refiriéndonos a qué serán nuestras generaciones futuras, espaciales, refiriéndonos no solamente a nuestro consumo, sino que también pues, a los elementos de otros continentes, de otras latitudes y sociales, de qué forma se pueden mantener pues, principios de equidad cuando uno utiliza pues, el territorio. Evidentemente, estos elementos son los que justifican el funcionamiento de la sostenibilidad. Ha habido cambios demográficos, cambios tecnológicos, cambios de paradigmas, que originan diferentes tipos de situaciones, cambios acelerados en el mundo. Tenemos una velocidad de interpretación, una cantidad de información increíblemente rápida, una tecnología que cuando nos acostumbramos a ella ya está desfasada, de tal manera que nos ha tocado vivir pues, un sistema que es complejo. La nueva forma de vida en las cuales, por la situación actual que nosotros tenemos, de pronto apareció como un elemento más de referencia el teletrabajo o la teleenseñanza, el origen de las materias primas, que debemos ser especialmente cuidadosos, cómo se obtienen, cómo se originan, en qué condiciones sociales se obtienen. Es razonable tener pues, esas materias primas procedentes de ambientes tan alejados. La comercialización, ¿es todo válido comercializar desde grandes distancias? Nosotros hemos perdido la estacionalidad de la fruta, por ejemplo, podemos comer fruta
durante todo el año. Y si en un momento dado queremos comer uva y no es la temporada en España, la podemos importar pues, de Perú o de Chile, o podemos traer kiwi en cualquier momento de otro sitio pues, bastante lejano, incluso desde Nueva Zelanda, que son nuestras antípodas. Los transportes también son elementos de referencia. ¿De qué manera hacer que los transportes sean más eficientes, que sean menos contaminantes, que participen pues, menos en la degradación del medio? La información y la nueva forma de comunicación es algo importantísimo. Ahora mismo tenemos una cantidad de fuentes de información tremendamente valiosas, son increíblemente pues, importantes. Tenemos acceso a todo, tal vez a demasiado, porque al mismo tiempo que tenemos información real, tenemos información falsa y tenemos que ver de qué manera poder discriminar esa información y de qué manera podemos tener pues, la realidad al alcance de nuestra mano y no información que sea pues, sesgada. Ha habido flujos migratorios de poblaciones como vivencia en la globalidad. Lo estamos sufriendo particularmente pues, en muchos países mediterráneos que somos frontera pues, de la Unión Europea. Flujos migratorios que tal vez han estado mal informados, entendiendo que los países desarrollados son un verdadero paraíso y tienen pues, unos travesías y unos esfuerzos costosos en términos materiales y en términos de vida tremendamente trágicos en muchos casos. Y llegan a su sitio de destino y todavía pues, no se encuentran pues, satisfechos. Todos esos elementos son elementos que están también dentro de esta globalidad. Hay una nueva realidad de globalidad de los recursos naturales y de su gestión. Todo tiene pues, relaciones, todo tiene pues, elementos importantes. En términos anecdóticos, simplemente quiero destacar pues, esta imagen que aparece hace algunos días atrás, hace muy pocos días atrás, el 27 pues, de mayo pasado, aparece pues, esta imagen en la cual hay un gran camión por una carretera de Canadá que alguien lo fotografía, lo sube a las redes y en horas hay 15.000 veces de replicaciones, se comparten 18.000 veces en Facebook, otras tantas veces en Twitter, y se empiezan a recibir, horas después de haber recibido ese mensaje, quejas de diferentes tipos de ciudadanos, pero de muchos sitios muy dispares. Y sorprende que desde Japón, de Dinamarca o de Alemania haya manifestaciones en contra de cómo es posible que se corten árboles de ese tamaño cuando deberían estar protegidos. Y las autoridades canadienses señalan que efectivamente están protegidos con una legislación, pero que ese árbol se cortó hace un año, cuando todavía no estaba pues, vigente esa legislación, y que ahora está siendo transformado para ser pues, manufacturado. La sociedad está ansiosa de tener participación en este tipo de situaciones, en este tipo de soluciones, para destacar cuáles son los objetivos a defender en este desarrollo sostenible. Afortunadamente las Naciones Unidas también ha participado en esto y hay diferentes agendas de desarrollo sostenible y uno de los objetivos tal vez más importantes que ha tenido las Naciones Unidas ha sido desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales tal vez el más importante es el número 17, porque destaca que las alianzas para conseguir los objetivos es fundamental. Y efectivamente, si no se obtienen alianzas entre diferentes grupos, es muy difícil poder conseguir cada uno de los anteriores 16. Y todos son de ellos muy importantes, desde el fin de la pobreza o el hambre cero, o la salud y el bienestar, o la educación de calidad, o la igualdad de género, o el agua limpia y saneamiento, que son fundamentales para tener pues, una vida que sea mejor. O la energía pues, asequible y no contaminante, o el trabajo decente y con crecimiento económico, y así muchos otros, evidentemente teniendo en consideración la acción por el clima, la vida submarina, los ecosistemas terrestres, y la paz, la justicia y las instituciones. La reducción de desigualdades, la innovación, la producción y consumo responsables y las sociedades y comunidades sostenibles. Todo eso son elementos pues, fundamentales.
A lo mejor hay algunos ejemplos en términos forestales en los cuales señalan que puede ser el 6, el 13, el 16, pero son mucho más, son mucho más. Cada vez que tomamos una decisión respecto a, estamos seguramente incluyendo casi todos. ¿Cuáles son las soluciones respecto a esto? La verdad que pasa por reimaginarse las situaciones, recrearlas, restaurar nuevos puntos de análisis. Y aquí aparecen pues algunos personas que son pues importante. Hay un filósofo que ahora ya está retirado, un antiguo profesor pues, de una universidad francesa en París, Serge Latouche, que hablaba de una serie de aspectos importantes a tener en consideración. Hablaba de reevaluar las situaciones en forma continua, de hacer una reconceptualizar pues, las situaciones y ver de qué manera podíamos analizarlas con mayor profundidad para buscar soluciones que fuesen más oportunas, reestructurar las soluciones hacia una respuesta que sea pues, más adecuada, tratar de relocalizar las producciones y los consumos, que el consumo local pues, es un valor a tener en consideración y que puede ser realmente muy importante, que la redistribución de la riqueza pues, es un elemento pues, fundamental, de la riqueza y del trabajo es un elemento fundamental. No puede ser que existan bolsas de paro o bolsas de pobreza, que hay que reducir los consumos, evidentemente, que no puede ser que nosotros estemos abocados continuamente a depender de los últimos elementos tecnológicos, porque simplemente ha quedado obsoleto. La obsolescencia tecnológica es algo que nos está pues, asfixiando en muchos casos y tenemos que devolver y comprar un nuevo aparato simplemente porque no tenemos el soporte pues, de software oportuno, adecuado. Reutilizar pues, es fundamental y seguramente reciclar debería estar dentro de todos nuestros aspectos a tener en consideración. Estos elementos señalan este profesor Serge Latouche que serían pues, suficientes si los pensáramos para poder tener una solución que fuese pues, más adecuada. ¿Cómo valorar la sostenibilidad del medio ambiente? Aparecen pues, diferentes pues, opciones. ¿Cómo sabemos si está mejor o peor? Y deberíamos utilizar, o hay diferentes índices de valoración de sostenibilidad. La huella ecológica, por ejemplo, la cantidad de energía que nosotros estamos empleando para realizar nuestras actividades, puede ser un sistema, o el índice del desarrollo humano, es decir, de qué manera nosotros podemos tener un desarrollo pues, que se ajuste con este tipo de índice, o si se ajusta por desigualdades. El índice de desarrollo humano, tal vez de diferentes países, deberíamos ajustarlo a los ingresos de cada uno de esos países. El índice de progreso social, tal vez puede ser pues, oportuno. Hay otros que son pues, más ambiguos, el índice de planeta feliz, en el cual pues, es difícil poder emplearlo en sitios que sean pues, realmente pues, de pobreza, o el índice de sociedad sustentable, que también pues, otro sistema a utilizar. En definitiva, el medio ambiente, como señalaba en las primeras diapositivas, ha de calificarse como un concepto jurídico indeterminado, con un talante pluridimensional y por tanto interdisciplinar. Todos tenemos el derecho, todos tenemos la obligación de ser parte de la solución y no parte del problema. Muchas gracias.